yo no recomiendo esto de Bellas Artes, vale. Que alguien te venga con un tatuaje de otro para que tú lo copies, te pierdes la dignidad como artista. No se puede repetir un tatu que quede igual. Puede quedar parecido, pero va a ser una copia barata. Pero hay una anécdota muy graciosa y muy conocida, ¿no? Porque Dalí era un tío muy divertido, que decía, Picasso es pintor, yo también. Picasso es español, yo también. Picasso es un genio, yo también. Picasso es comunista, yo tampoco. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy os traigo a alguien que para mí es súper especial, una de las personas que más me ayudó en mis inicios como tatuador. Y bueno, yo es algo que le recomiendo a todo el mundo cuando me dice que quiere empezar a tatuar, es que contacte a este hombre, porque de verdad a mí me ayudó un montón. Entonces, Javier, preséntate tú. Muchas gracias, Jimbo. Pues nada, yo soy Javier de la Cruz García, soy artista plástico, también gestor cultural, hago muchas cosas relacionadas con el arte, pero sobre todo, una de las cosas con las que más disfruto es efectivamente enseñando, dando clases, y ahí fue donde nos conocimos, ¿no? Sí, estamos hablando hace ya unos 9 años, más o menos, cuando yo fui allí la primera vez. Que por cierto, yo te pongo mucho de ejemplo, Sí. porque hablando antes de empezar a grabar, un poco de la gente que se precipita, yo te pongo como ejemplo, mirad, el Jimbo, que pedazo de tatuador. Yo recuerdo cuando le puse a dibujar una esfera, empezamos a trabajar desde lo más elemental, porque muchas veces queremos, lo que tú has dicho antes, empezar la casa por el tejado, ¿no? Y es mejor ir de manera progresiva asimilando conceptos. Sí, yo me acuerdo cuando yo dibujaba por mi cuenta, ¿no? Me enseñaba a mi hermano que sí tiene una base amplia, pero en el momento en el que quise dar un pasito más, ya no sé cómo te contactamos realmente, no sé si fue mi hermano el que te conoció, no tengo ni idea, porque creo que él fue a comprar a la tienda de Marco y a lo mejor estaba tú ahí. Sí, Y claro, cuando fui allí noté un subidón en cuestión de meses, que fue un subidón muy importante a nivel de conocimiento y a nivel técnico. Antes, bueno, la charla no tengo nada preparado específicamente, pero sé que va a ser una charla que va a salir muy fluida. Pero hay una pregunta que con la que quería empezar, que era un poco más directa, que es, ¿tú crees que un artista nace o se hace? Seguramente te lo habrán preguntado muchas veces. sí, hombre, eso es una pregunta compleja, ¿eh? Porque eh, eh, un artista nato existe. Bueno, eso es como también vamos a simplificar un poco, ¿no? Porque si no el tema es tan extenso que nos da aquí, nos da las uvas, ¿no? Hay artistas que tienen un talento natural y entonces tienen una evolución mucho más rápida y mucho más, en fin, mucho más solvente, ¿no? Pero eso no quita que haya que trabajarlo mucho, ¿no? Hay artistas de eh, distintas disciplinas, ¿no? Incluso genios. Tú escuchas a Paco Lucía, que era un genio, ¿no? Que el tío cambió la historia de la guitarra y tú lo hablabas y él hablaba de que según él el 90% era trabajo. Y ya es menos, ¿no? Porque él era un tío muy talentoso. Pero todo le da un valor muy importante a trabajar. Lo que pasa es que al final solo queda el resultado y no se ve todo el esfuerzo que hay detrás, ¿no? Yo creo que podemos un poco mezclar, podemos hacernos trampas a nosotros mismos y decir, hay artistas que nacen y que son artistas desde que son pequeños, y luego hay artistas que se nacen también. Muchas veces nos etiquetamos, cuando se tiene un talento para el arte, muchas veces nos etiquetamos y nos limitamos. Voy a poner un ejemplo, ¿vale? Mira, James Well, ¿tú te gusta el cine? Sí. Bueno, James Well era un director de cine, y bueno, él cuando era niño tenía habilidad para el talento, para la pintura, se le daba muy bien, ¿no? Bueno, nació en un entorno un poco bruto, ¿no? El padre era minero y él era homosexual. Bueno, total, que descubrió en la guerra, en el servicio militar, descubrió que se le daba bien hacer decorados, ¿no? Y él dibujó el boceto de Frankenstein y dirigió la película de Frankenstein de los años 30. Y es un icono universal. Es un artista. Si él a lo mejor se quiere desarrollar solo como pintor y se pone un poco, se autolimita, se pone etiquetas, pues pierde todo su potencial. Entonces,
Normalmente la mayoría de los artistas tienen la necesidad de expresarse, unos son tatuadores, otros pintor, otro compone, y un poco es saber conocerse a sí mismo y ir un poco eh, dejándose llevar y aprendiendo y estar muy despierto. No sé si me explico. Sí, habla de este James Webb, ¿has dicho? James Webb, James Webb. O sea, es un hombre que se le da bien, digamos, el cine, la la pintura. pintura, Y claro, eso me lleva a otra pregunta. ¿Crees que una persona que, vamos a catalogarlo como una persona a la que la gente percibe como un artista, por lo general suele ser una persona multidisciplinar o muy polifacética en diferentes ámbitos, ¿tú crees? yo creo que no, no necesariamente. Hay gente que sí, pero hay otros que no. Que Hay, simplemente están sí, enfocados en un mismo ámbito, ¿no? Y hay artistas que es como un pez en el agua, ¿no? Hay, por ejemplo, un músico que se olvida la música y lo sacas de ahí igual, o la pintura o el tatuaje, ¿no? una de las cosas que me pasa a mí mucho, ¿no? Es que muchos chavales me preguntan cómo empezar a tatuar, como cualquiera, ¿no? Ahora es un trabajo que está muy de moda, la gente pues lo ve vistoso desde fuera. Entonces yo a todo el que viene siempre le recomiendo que te escriba a ti para yo ver si esa persona de verdad está motivada y quiere empezar y de verdad se lo quiere tomar en serio. Y cuando esa persona empieza a subir cosas a Instagram a lo mejor y está pintando contigo, yo ahí veo a ese chaval, por ejemplo, bueno, el ejemplo de Carlos, ¿no? Y digo, mira, ese chaval se lo está tomando en serio. Y eso me hace verlo a mí, pues, de una manera más profesional, con más ética del trabajo, que está preparada quizá para el momento que llegue, que ya tenga cierto nivel, poder ponerse seriamente con el tatu. Sí. Y es algo que valoro mucho, que empiecen ahí, porque muchas veces quieren empezar la casa por el teatro, como hemos estado hablando. Ahora se venden muchos cursos de aprende a tatuar sin dibujar, no es necesario dibujar, claro, es lo que yo digo a todo el mundo. Si yo te vendo un curso en el que te digo que necesitas dibujar, voy a vender menos que si te vendo un curso en el que te digo que no lo necesitas. A veces queremos eso, elegimos el camino corto y efectista en lugar de... El otro día vi, muy buena por cierto, que el podcast con Canilla, Ah, sí, y tanto él que es un referente, ¿no? Ya consolidado del tatuaje de décadas atrás hasta ahora, como tú que lo eres ahora, los dos coincidíais en la importancia de estudiar dibujo y pintura para ser un tatuador, claro. Además, pasa otra cosa con el tema del tatuaje, que como tú sabes, aunque el tatuaje es algo permanente, pero también se dan modas, se dan, pues igual en 3 años, pues solo ves microrrealismo o ves tal, y hay tatuadores que resulta que son muy buenos en eso, se les va muy bien porque hoy en día hay facilidad de acceso a maquinaria, el seminario. a seminarios, y se les da muy bien y se encasillan en eso, ¿no? Pero igual dentro de 3 años, pasado 3 años o 4 años, cambia el de este y tú no estás preparado para ese cambio. Pues exacto. Entonces, cuanto más te formes, más completo eres como tatuador, en mi opinión, y menos sujeto está a modas. ¿No? También te puedes realizar más, creo yo. Pasa mucho. De hecho, bueno, normalmente cuando un tatuador llega a ser, digamos, un tatuador top internacional, siempre lo consigue creando un estilo muy marcado. Cuando tú ves un tatu de esa persona, tú sabes que es de esa persona. Ya no solo por la técnica, sino por el tipo de diseño que hace y todas esas cosas. Como tú no tengas una base mínima de cómo dibujar, como que es una sombra, que es una luz, que todo ese tipo de cosas, tú no vas a saber cómo enfocar un diseño. Yo veo a muchos tatuadores ahora mismo que están empezando y yo no es que empezara ya sabiendo con una base gigante, pero yo sabía que si una serpiente, por ponerte un ejemplo, dibujando medusa, la serpiente viene desde atrás, pues por lo general la serpiente va a tener una sombra proyectada en la cabeza o X motivo. Y muchas veces ellos no perciben eso, no saben que esa serpiente está en un segundo plano, que no tiene que llevar tanto detalle, que tiene que ser más difuminada, no lo entienden, porque no lo saben. Entonces es la importancia de
de tener un mínimo de conocimiento. No te estoy diciendo que tengas que ser un pintor profesional como puedes ser tú, porque eso vas a tardar muchos años, pero por lo menos esfuérzate un poco en entender lo mínimo que necesitas. Además, déjame que te diga una cosa. ¿Tú sabes lo que, para mí, lo peor que puede hacer un tatuador? Lo peor, ¿eh? Yo te hablo de un tatuador, no de alguien que está empezando a tatuar, en fin, que tatúa un poco así en el proceso de aprendizaje. Pero cuando ya te consideras tatuador, que alguien te venga con un tatuaje de otro para que tú lo copies, te pierdes la dignidad como artista. Otra cosa es que alguien te pida, mira, yo quiero un león con un amanecer. Y tú cojas, que ahí viene a cuento lo que has contado, ¿no? Que seas capaz de hacer un diseño, que tú hagas tu león, que no te vas a ir a hacer una foto del león, pero que tú trabajes una foto y te hagas tu diseño y crees, vayas a crear algo que es tuyo, que yo creo que te va consolidando como artista. Porque eso de, ya digo, cuando se está aprendiendo, pues lo veo normal, ¿no? Pero ya un tatuador, ¿tú lo harías? Ahora viene alguien y te pide un tatuaje de otro exactamente igual, ¿tú lo copiarías? No, yo siempre digo al cliente que yo no copio un diseño. Lo que hago, a ver, lo he hecho igual que todos. No hay ningún tatuador que te vaya a decir que no ha copiado un diseño de otro. Pero a día de hoy, que ya puedo elegir lo que hago, si vienes con un diseño de otro artista, te voy a decir que no, primero, porque nunca va a quedar igual. Por mucho que tú quieras, ese tatuador tiene su acabado, ese para que te salga el mismo tatuaje que ese hombre ha hecho, te lo tiene que hacer el mismo tatuador, tú ser el mismo cliente, que el tatuador se haya levantado ese mismo día, mismo tipo de piel, que hayáis desayunado lo mismo, no se puede repetir un tatu que quede igual. Puede quedar parecido, pero va a ser una copia barata. Puede, igual que puede haber alguno que coja una idea y la potencie, también puede ser. Pero por lo general, cuando me vienen con tatus muy virales de yo quiero esto tal cual, digo, mira, no es que no te va a quedar igual. Eh, y yo no voy a poder ni mostrarlo. Tengo una pregunta para ti. ¿Hay algo que tú no tatuarías? Mm, lo correcto sería decirte que sí, que yo no tatuaría cosas políticamente que no vayan conmigo o cosas así, pero eso te lo digo en mi posición de ahora, que como te he dicho puedo elegir. Pero si yo no tuviera para comer y necesitara pagar factura y tuviera que tal, lo que entre, lo Sí, hago. pero claro, ya no lo digo por la necesidad, ¿no? Es un debate moral, yo creo que interesante, que a veces en clase lo comentamos, ¿no? Porque claro, tú eres un profesional, tú trabajas en fin, viene a ti un cliente y te pide algo, ¿no? Y tú no necesariamente te identificas con lo que te piden, ¿no? Digamos, a casos extremos, ¿no? Hace poco, ahora que me preguntas esto, hace poco se hizo un tatu, un conocido mío tuvo que hacer un tatu que estaba tatuando a un hombre, que yo no me di cuenta, pero luego tenía una esvástica, el tatu. Y hubo ese mismo debate, estuvo aquí. Y dije, a ver, es que es lo que te digo, quizás yo no ni defiendo a ese hombre, ni lo ataco, ni nada. Si yo hiciera ese tatu, sería porque tengo que hacerlo, porque tengo que hacerlo porque tengo que pagar facturas y lo que estábamos hablando, pero sí es verdad que lo haría quizá a lo mejor un día en el que no haya nadie, ¿sabes? Pero moralmente yo realmente no creo que te dijese que no prácticamente a nada, prácticamente a nada. No, no sé, es que te podría decir que sí, pero realmente no se me viene nada a la cabeza que yo digo, eso no. ¿Sabes? Porque lo único que me puede venir a la cabeza son cosas políticas y realmente yo soy un poco apolítico. Entonces, No, claro, eso es porque tú realmente no tienes por qué identificarte. O sea, que a ti te piden un trabajo, exacto, es hombre, que o sea, lo que pasa es que hay muchas veces siempre condenamos, siempre lo que tú dices, el hombre ese igual se lo ha tatuado porque él tiene esa ideología y tal, y ya de paso pues culpamos al que se lo ha tatuado igual. si es que si no se lo hago yo, se lo va a hacer otro. Hace otro y tú, bueno, Entonces, pues lo que te digo, puedo elegir por suerte y muchas veces digo que no a tatus que ni siquiera no es que no vayan conmigo, sino que a lo mejor pues, me piden una palabra y mira, yo que te puedo mandar un compi. Pero yo normalmente puedo hago tatu de un día entero, tengo ya una agenda
de unos meses y si se me queda un día libre no voy a meterme una palabrita a lo mejor, pero eso se lo puedo hacer con un amigo, un conocido, de quien sea, pero como me ponga también a coger a tu chiquitito ya es que no me da la vida. Entonces eso pues sí lo derivo a compañeros. Pero de yo coger y decirte que no, pues, o es que yo no le veo arreglo a lo que te quieres arreglar, a veces me escribe muchas veces para arreglarse tatu y no le veo arreglo y pues mira, si te digo que no es porque creo que el resultado no va a ser bueno o porque yo no hago ese estilo. No es por algo de me quiero tatuar la cara de X persona. Si te la quieres tatuar o delante. No me importa, eso no me importa. Te voy a contar una anécdota. No tiene nada que ver con esto que estamos hablando, ¿vale? ¿No? Porque a veces hemos hablado, no aquí, ¿no? Pero cuando venías a clase y tal, sobre la connotación. Hoy en día no, hoy en día todo el mundo va a tatuar, no pasa nada. Todo el mundo sabe que hace unos años se tatuaba gente que, en fin, o la región, había estado en la cárcel, o que había estado Sí. en trabajos así un poco escabrosos, ¿no? Y yo no sé si te conté una vez que yo tenía un estudio en calle Córdoba hace un montón de años, ¿eh? Igual tú no habías ni nacido, o eras un niño. Y a mí me gustaba pintar por la noche. Estoy hablando de los 90, en principio de los 90, que aún no había eclosionado el tema del tatuaje. No había tanta gente tatuada. Y bueno, yo pintaba por la noche, bajo, y cogía el autobús de la Mena y iba a casa, ¿no? Y delante de mí había una señora mayor, anciana, ¿eh? Persona mayor, y coge el autobús y sube y tal, y pude ver que en el talón tenía tatuado un tatuaje muy antiguo, muy antiguo, muy antiguo, una rosa. Y esa señora seguramente en su día había tenido una vida Duro. un poco dura, porque antiguamente sabes que estaba relacionado con ese tipo de, en fin, con esa manera de vivir, ¿no? Sí. Eso ya afortunadamente acaba. A mí me sigue mirando bastante por la calle. ¿Sí? Yo cuando ando, pero también yo voy muy cargado. Y también una manera de vestir, quizá la gente pues, también me mira el peso, el tatu de la cara me impresiona mucho. Entonces, a mí sí me siguen mirando. Si yo me subo a un autobús, yo sé que hay mucha gente que mira. Sobre todo me lo dice mi novia. Cuando vamos andando los dos, dice que siempre se te queda mirando la gente. Bueno, ojo por lo de la cara. El de la cara yo sé que impresiona. Sí, yo creo que un A veces poco. me preguntan si me arrepiento del de la cara, digo, no te voy a decir que me arrepiento porque no me gusta cómo me queda. A día de hoy me sigue gustando como el primer día. Pero sí que es verdad que te limita. Y mira que a mí, yo soy tatuador y tengo mi vida que estoy bien y tampoco no me perjudica tanto. Pero es verdad que para la gente tiene una imagen que no sé si todo el mundo está preparado para dar esa imagen al resto de gente. Porque puede a lo mejor venir abajo por comentarios o lo que sea. Que yo no he tenido experiencias malas de ningún comentario ni nada, pero sí de ir a sitios y que, no, pues tú no pasas. Cosas así sí no pasan. Claro, hombre, hoy en día, como te decía, yo ha cambiado mucho, quitando cosas, todas de la cara, ¿no? Yo creo que a veces, bueno, yo no, yo no tengo ningún tatuaje, yo he tatuado y doy clases a tatuadores, pero yo en un punto que me dice, no me acuerdo dónde, explicando a Por alguien cómo. sentirlo. No, por sentirlo, Ah, te porque estaba equivocaste. explicando y me De pinché, pinchaste, ¿no? de pinchazos tengo yo 500. medio muerto, ¿no? Pero ya te digo, yo no tengo ningún prejuicio de ningún tipo y a mí, yo tengo amigos que están completamente tatuados, no me importa, ni me llama la atención, si quieres. Pero, por ejemplo, a veces, no sé qué te parece a ti, ¿no? Yo creo que fue en Francia un profesor que estaba muy tatuado y se había tatuado la esclerótida, el blanco de los ojos, se había puesto rojo, negro, tal, y los niños, claro, les daba miedo. Y era profesor, Y entonces los padres que se quejaron. pero Y de, él, de, de de primaria. universidad. Ah, de primaria. Claro, entonces yo creo que hay un término medio, ¿no? Entre exigir que se. Me da yuyu. Claro, Ver pero. ojos negro, Claro, grises, verde, me da yuyu. Me claro, da miedillo. es que no sé hasta qué punto tú exigir a la sociedad, ¿no? Una cosa es eso, encima a unos niños, ¿no? Exigir a los padres, no, no. Ya, pero ¿y dónde marca el límite? Ya, ese es Es el que el tema. límite, yo creo Ese es el tema. que por cómo estamos educados, yo qué sé, pues esa señora que tú me has comentado antes del tatu en el tobillo, en su época sería una loca por tener eso. Bueno, en su época seguro que vivía en un ambiente marginal, porque antiguamente ya era una tarjeta de presentación, igual que los Claro. presos, eso era una cosa,
seguro, seguro. Esa señora había sido prostituta o había tenido una vida así un poco, creo, ¿no? Porque no era lo normal. Bueno, y volviendo al tema de la pintura, bueno, algo que te he preguntado yo antes, pero claro, estábamos fuera de cámara y me gustaría que lo volviese a explicar un poco. ¿Crees que una persona que siempre ha dibujado, que tiene esa finura con la pintura, que siempre ha estado relacionado con ese mundillo, por lo general, se le podría dar bien el mundo del tatu? ¿O crees que al ser una herramienta completamente diferente puede no terminar de casar? No hay regla fija. Sí, yo he conocido gente que está muy dotada para la pintura, que hombre, igual conceptualmente tiene algunas ideas, ¿no? Pero luego no resultan ser buenos tatuadores. Y viceversa, hay grandes tatuadores que luego no tienen son- al final es un lenguaje visual, ¿no? Pero la pintura no es exactamente lo mismo. No, yo conozco gente que ha querido, bueno, tú lo sabes, ¿no? Un tatuador que triunfe, yo odio esa palabra, pero bueno, que tenga trabajo y que gane mucho dinero, es muy llamativo, ¿no? Yo conozco un montón de pintores que se han puesto a tatuar, ¿no? Y no han resultado así, ¿no? Yo, por ejemplo, yo te pongo a ti de ejemplo, porque cuando yo te conocí, tú estabas estudiando pintura, pero tu cabeza estaba en el tatuaje. Porque muchas veces uno se conoce a sí mismo y sabe lo que quiere y va a por eso, ¿no? También hay grandes pintores que el tatuaje es una forma de expresión más, ¿no? Igual que hacen escultura o pintan, también tatúan. O sea que yo creo que no hay reglas fijas, ¿no? Pero eso sí lo he visto mucho, pintores que luego no son buenos tatuadores. Sí, yo lo he visto también, pero aún así, es lo que te comentaba antes, la base creo que sí es muy importante. Sí, sí que veo yo mucha diferencia quitando eh, eh, tatuadores muy específicos, ¿no? Con un estilo muy limitado, no lo digo de manera despectiva, ¿no? Es esto y punto, ¿no? Pero sí que veo mucha diferencia entre los tatuadores que saben pintar y los que no. Es lo que te iba a decir ahora. Yo, todos los tatuadores, como todos, vamos a decir, el 80% de los tatuadores que yo conozco, que son top, dibujan. Sí, eso El es lo que 80% sí. de los que son top. No estoy hablando de tatuadores que tengan, que hagan un buen tatu de vez en cuando y luego metan la pata, no. Tatuadores que son muy buenos, por lo general, o han hecho ilustración, o han pintado toda la vida, o han hecho diseño gráfico, todos han hecho algo que tiene que ver con, que les ha ayudado a luego desenvolverlo en el tatu. Claro. Luego, por ejemplo, mira, el tema del realismo, ¿vale? ¿No? Cuando tú ves un tatuador que ha estudiado dibujo y pintura, ves la valoración tonal del tatuaje. Porque el realismo a veces es muy tentador el efecto, o sea, conseguir el efecto realista así en bruto, ¿no? Conforme te vas puliendo, es un realismo como más natural, menos unos brillos así muy exagerados, ¿no? Claro, eso te lo da la práctica y el conocimiento. Hay por ahí creo que es China, se llama, el nombre en chino, no te voy a saber decirlo, pero ella o lo firma a lo mejor para hacerlo más fácil para los occidentales, o le gusta ese nombre, Victoria, no Victoria sé. Lee. ¿Es Esa, tatuadora? sí, Color. Realismo esa color. es una crack, esa sabe pintar muy bien. Yo te digo que se le pones un lienzo, le das pintura, porque esa valoración tonal, sobre todo en color, pero tiene cosas en blanco y negro, que tiene una figura que esa ha estudiado pintura. Sí, No, sí, a se ver, nota, se de las nota. tatuadoras más famosas que hay ahora mismo. Sí, sí, es muy buena, muy buena. Allí en clase siempre hacen la broma, enseñan tatuajes, y bueno, no está mal. Y siempre dicen, tú, si no es la China, ¿es China o es de No Estados sé, Unidos? yo la conozco por Victoria Lee. No sé. Yo creo que tatuar en China no creo que tatúe. No, Tatuar no. en Estados Unidos, seguramente. Igual es americana, ¿no? ¿Sabes? Puede ser que haya nacido allí. Pero es muy buena, eso es. Sí, vale, de hecho, esa ya tiene un tatu que en Instagram tiene el reel 14 o 15 millones, no, 40 y pico millones de reproducciones. Es una locura subir un tatu con esa visualización. Madre Es mía. una locura. Y hablando del realismo, ¿crees? Claro, antes estábamos hablando de que yo quería huir un poco
en los dibujos, en la pintura, yo siempre he hecho realismo ultra detallado, retrato hasta el mínimo detalle, intentar clavarlo, y ahora me da pereza meterme en ese tipo de dibujo o ese tipo de cuadro en el que le tengo que dedicar 30 horas a un mismo dibujo, porque quiero hacer algo más rápido, quiero hacer algo más a lo bruto, que salga más esporádico, que pueda ponerme a dibujar y en el mismo día saque el dibujo y cosas así. Pero claro, como siempre he hecho eso tan detallado, me cuesta mucho y como que no sé salirme de la mecánica esa de tengo que sacarlo tal cual la foto porque me siento una impresora. Sí. Y entonces, claro, quiero hablar de el realismo a nivel de cuando una persona llega a un nivel técnico tan alto que ya se convierte en una impresora, ¿dónde queda lo que tú aportas como artista? Porque eso que tú estás haciendo lo puede hacer la cámara, no te necesita a ti para nada. Claro. Entonces, ¿qué opinión tienes tú sobre eso? Porque yo sé que tú sabes hacer cualquier cosa que te pongan, lo vas a saber sacar el detalle al milímetro, pero aquí eso te ocurre. Eso, déjame que te matice una cosa que has dicho. Alguien que tiene un dominio técnico tan alto que lo puede hacer como una foto. El dominio técnico alto es saber simplificar. Es hacer con poco, mucho. Voy a intentar explicarme a ver si... Sí, te entiendo, extrapolándolo al tatu, lo entiendo. Claro, o sea, el realismo te lo va a dar, ¿no? La correcta valoración tonal, el dibujo, el encaje, ¿no? Y los detalles vienen sobrevenidos. Entonces tú puedes hacer algo que tenga apariencia muy realista sin hacer detalles. Conforme lo trabajas más, pues puedes llevar los detalles a donde quieras, ¿no? Y la evolución de la mayoría de los pintores es de hacer muchos detalles a ir simplificando y quedándose con lo que cuenta. O sea, tú ves el mejor pintor de la historia, que es Velázquez, tú ves los cuadros que hacía con 20 y pocos años, pinta la gota, que parece una foto, que tal. Tú ves la gran aportación a la historia del arte, que vamos, para mí es los mejores cuadros de la historia, son las Islas Velas y las Meninas, y tú ves que descompone todo con pinceladas muy simplificadas. Si tú miras las obras más tempranas de Velázquez, de un virtuosismo, ¿no? De un realismo, que parece una foto, la famosa gota en la vieja firme, bueno, en el aguador, son pero cuando va evolucionando va simplificando la pincelada y se queda con lo que cuenta, con lo importante. Eso le ocurre a un montón de pintores, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Antonio López, que a mí me parece un gran pintor, como escultor no me gusta nada, pero bueno, me parece un gran pintor si tú ves la pintura buena de Antonio López, ¿no? ¿Cuál Tú, dirías que es la pintura buena? a ¿A mí qué te me encanta refieres? el Conejo desollado, me encanta Madrid Sur, me encanta eh, uno que tiene que es muy simple, es una vista del interior con una ventana y de oscuridad. Cuando hablamos de que te gustan unas pinturas y otras no, las que no te gustan es por la idea que ha plasmado o por cómo la ha plasmado. Bueno, un poco las dos Un poco cosas. las dos. No, pero hablando de lo que quería decir es que si tú ves esas pinturas de cerca, no es, hay algunas que tienen detalles, pero no están muy relamidos, ni están muy, ¿sabes? No, esa idea que la gente tiene de que está así muy, no, no, está perfecto, ¿no? Lo que pasa es que el tío dibuja muy bien, tiene una paleta muy fina y una precisión y está precioso, pero tú te acercas y está así como suelto. Sin embargo, tú ves, parece una foto, ¿no? Creo que tenemos un poco la cosa idea, la idea equivocada de que el realismo forzosamente, sí son detalles, pero que el realismo te lo va a dar otra cosa, te la va a dar el conocimiento de base, de un buen encaje y una buena valoración. Y nosotros, hablando, claro que eso tiene que ver también con el compromiso que uno tenga con uno mismo y con la intención que tenga uno de aprender a pintar de verdad, ¿no? Eh, Allí hacemos ejercicios muy rápidos para aprender a quedarnos con lo importante. Sí, me acuerdo que lo hacíamos, los retratos naturales y tal. Claro, y ahora lo hacemos con otro tipo de cosas. ¿Por qué? Para luego ser capaz tú lo que dices, ¿no? De simplificar, ¿no? Porque a mí te da pereza empezar a pintar ahora, porque tu manera de pintar es muy minuciosa y dedica mucho tiempo, pues lo que hacemos son ejercicios específicos para quedarnos con lo que cuenta, Sí, para yo me quedarnos con lo acuerdo importante. de las últimas veces que yo fui a dar clases contigo, me acuerdo que fui y te dije, Javier, yo quiero pintar más rápido.
y me acuerdo que esos días lo único que hice fue dibujos de 10-15 minutos Eso es. en los que pues, tenía que dibujar una mano sujetando una piedra o cualquier cosa así y tenía 10-15 minutos. Y es verdad que tomándotelo, sabiendo que el tiempo límite está en esos 10-15 minutos, aprendía con poco ejercicio, noté yo una diferencia grande de aprender a simplificar rápido y dejar las luces como las tenías que dejar. Claro, porque tienes 15 minutos para sacarle partido a eso. Entonces, para aprender, que es un entrenamiento, que no, en un día no se aprende, pero para separar un poco lo secundario de lo principal, lo importante. Al final, para que eso tenga potencia, para que tenga una belleza estética también, para que transmita, tienes que ir al grano. Y Claro, tienes que aprender a tomar decisiones muy rápido, porque son 15 minutos, que es un entrenamiento, y ir quitando un poco eso, ya no te pones a pintar y te tiras, no sé, 2 horas con una cosa que al final no aporta nada. claro, Realmente lo hagas o no lo hagas, no. Hace poco, por ejemplo, por cierto, un tatuador que se empeñaba en hacer una parte de la oscuridad con un montón de detalle, cuando la oscuridad realmente, los detalles de la oscuridad apenas aportan nada, solo aporta la parte de la luz, ¿no? Y él tenía esa cosa un poco fotográfica, que a mí me parece un poco aburrido, pero bueno, a él le gustaba, pero eso realmente, yo creo que es una pérdida de tiempo. sí, Pero bueno, allá cada uno, pues, pero técnicamente yo creo que lo otro es más interesante. sí, claro. Al final como que hay gente que piensa que va a conseguir más realismo por el simple hecho de detallarlo todo. Al final cuando lo detallas todo, voy a poner un ejemplo, ¿no? Cuando estamos haciendo un tatuaje, lo más básico con lo que yo se lo explico a todo el mundo, cuando estoy haciendo por ejemplo un elefante, que tiene muchísimas texturas, un elefante. Tú no puedes marcar todas las texturas del elefante con una aguja muy detallada. Entonces llega un momento en el que esas texturas no llaman la atención, ya es como que está rígido. Y las que hago por el fondo del elefante, digamos, las hago de una forma mucho más difuminada, difusa, que no se perciba como igual de importante que la de la trompa de delante, que es la que quiero que me salte a la cara. Entonces, más o menos me imagino que irá por ahí, el ejemplo que Claro. me estás diciendo. Y eso que tú acabas de decir ocurre también en pintura, ¿no? En dibujo. Tú imagínate una estatua, David o alguno que tenga muchos rizos, o muchos. Si tú lo dibujas minuciosamente con el mismo nivel, todo, no tiene ninguna gracia. Se ve todo como un poco artificial. Sin embargo, si simplificas una parte, las dejas más fundidas y tal, le das más realismo al primer plano y tal, va a tener más gracia, va a transmitir más. Al final, el arte, la pintura y también el tatuaje, también se trata de transmitir y aportar nosotros un poco, ¿no? Porque si no, es un poco aburrido, ¿no? Sí, de aportar tu Hacer, visión, lo claro, que hablaba. claro, el tatuaje está un poco más limitado, porque claro, tienes que contar con la aprobación del cliente, ¿no? El cliente Sí, quiere una cosa muy determinada, pues pero, tú le puedes. pero al cliente al final, cuando el cliente ya confía en ti y... A ver, sí. Es que, claro, hay gente que, hay tatuadores que a lo mejor dicen, no, es que me piden cosas de mierda. Me piden ideas de mierda y solo no puedo hacer un diseño guapo y es que a lo mejor el diseño que tú dices, a lo mejor no está tan guapo. O a lo mejor ese cliente no está hecho para ese diseño, o a lo mejor se lo tienes que vender de otra manera. Tampoco es todo culpa del cliente. ¿Sabes? Al final tienes que tú poner de tu mano para hacer lo que quieres hacer y poco a poco ir metiendo con calzado pequeños detallitos que te queden bien y estén bien estudiados y que el cliente vaya confiando en lo que hace. Yo para hacer proyectos que me han gustado mucho, a lo mejor un brazo entero que me hayan pedido X cosas, a mí me molaban, pues yo, para poder hacerlo, hice 3 diseños de un brazo entero, para que uno de los 3 le gustara. ¿Vale? No le presenté 2 o 3 fotos, ah, mira, pues esta foto está muy chula, pues a lo mejor no le gusta, pero si hace una composición chula, pues a lo mejor le gusta, o a lo mejor no, pero si le haces 3 composiciones chulas, es raro que estén chulas las 3 y no le guste ninguna. Entonces hay que echarle horas a eso. Sí, sí, no y es eso que has dicho es muy acertado, en mi opinión, ¿no? Porque muchas veces el no hacer algo, siempre la culpa es, pues yo soy muy pragmático, a mí me gusta trabajar con lo que hay, no con lo que podría ser. O sea, si a mí viene un tatuador o todo un alumno y puede venir una vez por semana, trabajamos con eso. Pero lo ideal no, lo ideal sería que vinieses todos los días, sí, ya, pero eso
Yo es empecé factible, yendo ¿no? 3 Claro, y no pude durar más de claro, 6 7 meses. claro, no es factible, ¿no? Y eso que has dicho es verdad, ¿no? Que muchas veces no, algo no es realizable y siempre, no, es que el cliente, no, es que no, igual no es, lo que tú acabas de decir, ni es tan bueno porque no tiene ese encaje en el cliente o no es el cliente apropiado, ¿no? Que siempre Claro. es una lectura muy pragmática, me parece muy interesante lo que has dicho. Y cuando hablabas de Velázquez antes, volviendo a lo de atrás, ¿qué es lo que tú consideras en Velázquez que esté por encima del resto? Mira, Te lo digo Velázquez, yo, que yo he pintado, he dibujado, todo lo que he podido, pero yo no entiendo del mundo de la pintura. No conozco, obviamente conozco a Velázquez, pero conozco a Velázquez, conozco a Modigliani, conozco a Dalí, Picasso, los más míticos, por así decir, y no sabría yo ver la diferencia entre unos y otros. Entonces claro. me gustaría que me explicaras tú qué es lo que ves de Velázquez que esté por encima de los demás. Bueno, Velázquez, voy a intentar simplificarlo porque es bastante complejo, ¿no? Pero mira, tenemos que entender que Velázquez tenía una posición privilegiada. Él tenía un cargo político muy importante, ¿no? No era solo un pintor, ¿no? Y luego además el rey, Felipe IV, le tenía mucho cariño, lo quería como un amigo. Porque al rey le gustaba pintar. Imagínate que tú te gusta la música y viene para trabajar para ti Mozart, ¿no? Pues te caga baba, ¿no? Entonces, Mozart no se va de tu lado, ¿no? Entonces, él tenía una situación un poco privilegiada en ese sentido. Y eso le permitió dar rienda suelta a la pintura, para entenderlo, ¿no? Tú ves las hilanderas y hay las cabezas, hay caras que están completamente descompuestas, que no ves nada, es una mancha. Lo que hablamos antes del realismo, de acabar todo mucho porque lo que intenta crear, o sea, tú cuando entras en una habitación, tú no ves detalles, tú lo que ves es golpes de luz, color, luz, sombra, color. Y si tú ves las hilanderas, tú ves una imagen, pero te acercas y ves que hay zonas descompuestas. Te recomiendo que mires la pintura, que la amplíes. Busca una buena reproducción, amplíalo. Y hay caras que es una mancha. Las meninas igual. ¿Tú has estado en Madrid o no? O sea, en el museo. Te recomiendo que vayas y cuando te acercas en las meninas ves las flores de Doña Margarita, son pinceladas sueltas, sin embargo la imagen, entonces, es un precursor en el sentido de que descompone la pintura, descompone la imagen en luces, sombras, una simplificación enorme. Es un precursor también del impresionismo. Manet vino a España, vino a Madrid y se quedó ojiplático con Velázquez, ¿no? De hecho, escribió las cartas que era el mejor pintor de España y del mundo, ¿no? Pero al principio se va solo seducido un poco por la superficie de Velázquez. Con el tiempo le coge el tema de la pincelada, ¿no? Así que es un precursor del impresionismo, no lo suficientemente valorado en España. También, si no, te recomiendo que busques las veras, las meninas y amplíes las imágenes, ¿vale? ¿No? También me interesa en la parte humanista de Velázquez. Mira, los bufones existían en las cortes europeas en el siglo XVII, que cuando vivió Velázquez, existían para hacer sentir mejor, para burlarse de ellos. Sí, No un sí, bufón, me ponen circo. claro, un bufón y tal. Y eran representados en la pintura de manera un poco despectiva, tú lo ves un poco grotesca, ¿no? Velázquez pinta a muchos poderosos de manera un poco antipática, sin embargo, a los enanos, que es lo más interesante de la producción de Velázquez, los retrata con una humanidad, o sea, con un respeto, oculta a lo mejor las deformidades, que digo, le da una calidez moral también, además de la superioridad técnica y artística, porque en la hilandera, esto es que es muy complejo, ¿no? Sí, sí. En la hilandera, si sabemos ver, incluso se adelanta el futurismo es un movimiento, sobre todo en Italia, que intentaba representar el movimiento, ¿no? Se quitaban muchas máquinas y tal, pues la rueca, el tío representa, pinta muy bien el movimiento de las ruecas. O sea, es como, Velázquez es como un tesoro con muchos puntos de fuga, ¿no? De ahí extraímos mucho. Es interminable, pero te recomiendo, la próxima que vayas a Madrid,
vete al Prado. Sí, a ver, tenía pensado ir, próximamente cuando vuelva a Madrid sí que tenía pensado ir, porque todavía he estado en Madrid varias veces y todavía no he ido nunca. Claro, eso. Hombre, el Prado no es para tirarte allí 5 horas, porque terminas agotado. Pero hay 4 cosas que tienes que ver que de verdad que te van a emocionar, ¿no? Eso, en fin, simplificando mucho. Pero eso no es una cosa mía, ¿no? El Francis Bacon, que es uno de los mejores pintores del siglo pasado, lo pintaba así como monstruos, no sé si lo has visto, es muy potente, ¿no? Él estaba obsesionado con un retrato de Velázquez que para mucha gente es el mejor de la historia, que es el retrato de Inocencio X, del Papa Inocencio X. Y hizo 34 versiones. Después te las voy a enseñar y te va a gustar. Y el tío estaba obsesionado. O sea, la mayoría de los pintores han visto en Velázquez una modernidad que muchas veces no la valoran. Entonces te ha quedado claro que me gusta Sí, sí, sí. Velázquez. Claro, claro. O sea, para ti Velázquez sería el mejor pintor, o por lo menos sería Sí, tu favorito. sí, yo creo que es el mejor, pero bueno, la pintura también es una cosa que no es una cosa lineal, pero para mí es el más potente, es el que más me emociona por varios motivos, ¿no? Y tú que has estado siempre dentro del mundo del arte y siempre pues, conoces a todos los pintores así más relevantes y tal, extrapolándolo un poco a día de hoy con las redes sociales y tal, cuando antes no había esas redes sociales o escaparates para los artistas, ¿cómo de importante o cómo incluso se producía o se llevaba a cabo a nivel marketing? ¿Cómo se sacaba un artista? ¿Cómo hacía ese trabajo de marketing para hacerse ese renombre? Una cosa es el arte y otra cosa es el mercado del arte. Son dos cosas distintas, ¿no? Bueno, Yo antes, siempre he escuchado que Dalí, por ejemplo, era un genio del marketing. sí, Dalí era, pero no él solo, otros, ¿no? Pero sí, Dalí era un tipo que sabía, de hecho, era muy estrafalario, ¿no? Hacía Era muy peculiar, ¿no? Se le claro, veía claro, muy... claro. Le gustaba crear polémica, ¿no? Comentarios sobre otros. A lo mejor son Picasso tuvo cosas, ¿no? También Sí, que al principio se llevaban bien, pero luego con los años empezaron a ver como competencia, ¿no? claro, es que bueno, es que él admiraba a Picasso, él cuando era joven, Picasso ya era Yo escuché la historia un icono. de cuando Dalí fue a París. Sí. Y cuando lo citó Picasso, Ujú. no sé si es verdad, confírmamelo tú, que Dalí fue a ver a Picasso, porque lo había citado, y le dijo que nada más llegar a París, que lo primero que hizo, que iba a ir al Louvre, pero que no fue porque fue a verlo a él. Y Picasso le dijo que había hecho bien. Sí, eso es así. Eso es Pero yo verdad. creo que Picasso, además de ser un gran artista, tenía un ego. Sí, la relación de ¿Quién tenía Picasso, más ego de los dos? yo creo que Picasso, ¿no? Sí. Mira, la relación muy divertida de los dos, bueno, primero Picasso, a pesar de todos los defectos que tenía, ayudó mucho a Dalí. O sea, le dio dinero que no le devolvió, porque cuando se fue a Estados Unidos, a Nueva York, iba a ser un duro y lo ayudó Picasso. También Picasso le presentó mucha gente en París. O sea, siempre Dalí quería acercarse a Picasso y Picasso pasaba bastante de él. ¿Vale? ¿No? Pero le dejó dinero, Sí, eso. con dinero, sí. Como su Y padrino, se podría decir. nada, Algo así. nada, nada. Le hizo un No favor. tanto, ¿no? Le hizo No, algún que favor. va. No, eso le hubiese gustado a Dalí, que Dalí lo idolatraba, pero él pasaba. Picasso pasaba mucho de Dalí. Pero hay una anécdota muy graciosa y muy conocida, ¿no? Porque Dalí era un tío muy divertido, era muy gracioso, se le ocurrían unas cosas y escribió una que es muy famoso, ¿no? Que decía, Picasso es pintor, yo también. Picasso es español, yo también. Picasso es un genio, yo también. Picasso es comunista, yo tampoco. Lo leí hace poco. Y le hizo tanta gracia a Picasso que le contestó, le dijo, parece ser que Dalí me tiende la mano, pero yo solo veo una falange para la falange española. O sea, que eran dos tíos brillantes, eran Sí. tíos graciosos. Pero sí, Dalí era un tipo brillante con el marketing, muy mentiroso también, ¿no? Bueno, se creó un personaje, hay un vídeo muy famoso que le está rodando un capítulo para la televisión y está en fin, hablando como hablaba él, ¿no? Porque yo, tal, y se rompe un espejo. Entonces él de repente empieza a hablar normal, porque está hablando de la mala suerte.
y la gente que trabajaba allí, oye, vamos a cortar esto. Y no, vamos a dejarlo porque mira qué bien queda. Dalí hablando de la mala suerte y de repente, tú estás hablando normal, se rompe el espejo. Con lo cual te queda claro que todo eso era un Shock, personaje que él, sí, era un tipo peculiar, pero era un tío con mucho talento, ¿eh? Era un niño también, un niño un poco mimado. eh, Tú sabes que para acceder a Bellas Artes en Madrid, a la Escuela de San Fernando, eh, uno de los requisitos era hacer un dibujo. como la mayoría de académicos, bueno, de universidades, ¿no? Sí, De relacionadas con el arte, te ponen ese tipo de pruebas, sí, ¿no? sí. Que de hecho contigo van a dar clase gente Mucha que gente. las Aunque, hace. aunque ahora el requisito, o sea, la exigencia no Es tiene nada mucho que menor. ver. Hombre, Ahora es menor. hombre, ¿Y claro. por qué ahora es menor? Si ahora todo el mundo tiene más medios para dibujar mejor, ¿no? ¿O crees que ahora cada vez se pinta menos? No, no se pinta menos, pero bueno, ahora en lo académico, en lo formativo, que yo estoy en contra de eso, se ha optado por una enseñanza retórica, con muchas pajas mentales, perdón, mucho rollo filosófico, mucho discurso y poco Poca técnico, práctica. poca práctica. Entonces, tú ves a alguien que termina Bellas Artes incapaz de pintar un Lo he desnudo. visto muchas veces. Sí, yo he dado clases a gente que había terminado Bellas Artes y que era incapaz de pintar algo que pinta cualquier alumno en la academia. Yo lo he visto muchas veces. Gente que ha hecho bellas artes bueno, en el mundo del pato hay mucha gente que ha hecho bellas artes. Igual que he visto gente que lo ha hecho y se le nota que tiene buenas dotes de dibujo, de pintura, he visto a otros que no se han cancelado con un canuto. Sí, no, que no, que no. Ah, Yo no recomiendo estudiar Bellas Artes, vale. Antiguamente tenías que saber pintar, ¿no? Bueno, pues Dalí hizo un dibujo más pequeño del que te pedían y lo repitió aún más pequeño, pero era tan bueno que, mira, entra, cabrón, porque era muy bueno. Dalí realmente estaba yo creo que era un gran artista. No tanto como igual ha pasado a la historia o como alguna gente lo tiene, no, pero a ahora está de ver, moda, por sí, ejemplo, ponerlo a parir. sin yo entender mucho, sí que considero, por oídas y tal, sí que veo a Dalí como ensalzado. No lo veo a lo mejor venido a menos, sin yo entender demasiado. Sí, sí, hombre, también está de moda entre algunos ponerlo a parir, ¿no? Y quitarle todo el mérito, ¿no? Pues muchas veces de 0 a 10, pues a lo mejor está situado en un 9 y a lo mejor no un 9, ¿no? Pero no tiene que ser un 0, ¿no? Que muchas veces las modas y Sí, tal, no eres el mejor, no vale para nada. o no vale para nada, ¿no? Yo creo que no es tampoco como algunos lo... Pero yo creo que era un gran pintor. Y de hecho, por ejemplo, esos cristos que hizo, ¿no? No sé si has visto el Cristo de San Juan de la Cruz, con una perspectiva desde arriba, No sé, muy original, o sea, que yo creo que era un gran pintor. no sé si lo he visto. Me quiere sonar, pero no sé si lo he visto. Seguro que lo ves y te suena porque Seguramente. es un icono ya, ¿no? Pero Dalí era un personaje, Dalí, pues, Dalí. Oye, bueno, hay un pintor que es el favorito de mi hermano de siempre, que bueno, no sé si tú sabes ya quién te voy a decir, que es Modigliani. Yo sé un poco de su historia, pero que tiene una historia bastante oscurilla, ¿no? Y Y triste, triste, ¿no? que ¿Tú la murió, conoces? sí, pues bueno, pues, ¿Te, murió de... te gustaba Modigliani como Sí, pintor? y me gusta, pues, ya no está vivo, pero tampoco, cuando yo nací ya estaba muerto. Sí, a mí me gusta Modigliani, pues no es mi pintor preferido, me parece que era un pintor que tenía mucha personalidad, con una escasa suerte, murió, creo que vivía en Montparnasse 19, pero no me hago mucho ¿Italiano caso. podía ser? Sí, era Italiano. Modigliani. Y murió, bueno, arruinado, la ruina total, y su mujer embarazada se suicidó a los pocos días, ¿no? Por lo cual una historia muy triste, pero Pues sí que me gusta mucho Modigliani, para que veas tú cómo convivieron, por ejemplo, en ese París. Picasso, ¿no? Sí, que había un montón y mira la suerte dispar, ¿no? De Modigliani, que ahora es un icono universal y Y el murió pobre. pobre, pero, y Picasso que era un millonario, pero de Picasso era muy hábil comercialmente. Picasso, Digamos que a nivel marketing, igual que Dalí estamos hablando, pues Picasso también sí, era sí, bueno en eso. Picasso, sí. Picasso lo pasó mal unos pocos años, pero Picasso enseguida se situó y vivía muy bien, era un tipo, no tiene nada que ver, Modigliani eran amigos y coincidían y tal, y mira cómo vivió y cómo murió. Luego hay otro español muy bueno,
representante del cubismo, ¿no? Que es Juan Gris, ¿no? Que era un gran pintor, obviamente no a la altura de Picasso, ¿no? Pues ese yo sé que no tienes tiempo para nada, pero bueno, si alguna vez te pones a leer, hay un libro de correspondencia que es un poco duro, porque está leyendo lo mal que lo pasó el tío, son cartas, ¿no? Suyas, ¿no? Y en la guerra, él cuenta, bueno, llegó a pasar hambre, pero o sea, ayudado por marchantes, por amigos, ¿no? Y cuenta una anécdota que en la carta quería hablar de Picasso, pero no quería hacerlo abiertamente, ¿no? Entonces, en la carta es a un marchante que tienen en común, Campbell, y le dice, ojo, le dice, a todo el mundo le ha sorprendido que Picasso solo me diese 20 francos, sobre todo cuando ese día, un día anterior, había sacado 100.000 francos del banco. Imagínate Picasso 100.000 y le deja amigo, está pasando hambre 20. Pero bueno, eso también la feria, eso es lo que dice Juan Gris. Claro. Eso es lo que cuenta una carta. Eso viene a colación con lo que te decía, ¿no? Que da esa suerte tan dispar, ¿no? Están ahí un grupo de algunos que eran unos triunfadores y eran millonarios y otros que lo pasaron por lugar. De hecho, en Modigliani se estaba haciendo una película, creo, no sé si se iba a Se han llegar. hecho dos, Se han hecho, ¿no? Y es verdad que fue ya como un concurso de pintura y tal, y que le iban a dar como que había ganado él, en ese concurso participaba Picasso y algunos más, lo que yo he escuchado, a lo mejor me han engañado o me han inventado. Y no fue a recogerlo porque estaba borracho por ahí. Eso en concreto no lo recuerdo, pero es muy posible. Pero yo veía muchísimo. Yo he visto el cuadro, un cuadro que es bastante famoso de su mujer, el retrato de su mujer. Que a mí personalmente, a ver, yo sin entender, a mí no me gusta mucho, pero a mi hermano le encanta ese pintor. Sí, a mí me gusta también mucho, ¿eh? No es de los que más me gusta, pero sí, sí que me gusta. Bueno, Javier, y ahora, como ya queda poquito, quiero que cuente un poquito a la gente pues, lo que tú haces a día de hoy, los talleres de pintura, todo este tipo de cosas, pues, como yo te conocí y cómo lo enfocas, qué tipo de clientes tienes, todo eso. Pues es bastante diverso, como te decía antes de que empezásemos a grabar. Yo doy clases desde el nivel elemental de gente que empieza de cero, también a profesionales, ¿no? O sea, doy clases a gente que ya son artistas reconocidos, pero que quieren mejorar en algún aspecto y vienen. También pues asesoría, ¿no? Un momentito, ¿qué aspecto alguien que es un... Siempre que te voy a decir, voy a decir a todos. Alguien que es un pintor profesional, ¿qué pequeños aspectos son los que puede querer mejorar? Bueno, en algunos que te digo que esto no puedo decir nombre, porque claro, Sí, esos son evidentemente. contratos y vamos, es como debe ser, ¿no? Pero algunos, por ejemplo, no dibujan muy bien, o no dibujan lo suficiente, ellos pierden la... Pues claro, es que los que aprenden a dibujar o pintar, haciendo ejercicio natural, los que aprenden solo copiando fotos, con los años, Se nota mucho. se nota. El que ha aprendido al natural tiene una libertad y tal. Pero hay pintores que son muy buenos y tal, pero luego se ven limitados. Luego se ven limitados y quieren mejorar ese aspecto. Entonces han venido para mejorar el dibujo. Claro. Porque quizás son profesionales, se dedican ya a ello, pero claro, tú cuando dices profesionales, que se dedican Sí, a sí, eso. son pintores. Pero bueno, también es gente, eso, pues gente que por hobby, ¿no? Gente que está jubilado o gente que tiene su trabajo y se siente realizado pintando. También doy muchas clases a tatuadores, ¿no? Que hemos hablado que es lo mejor si quiere tomarse en serio a sí mismo como tatuador, ¿no? Y también cosas varias relacionadas con el arte, ¿no? Hace poco, ahora tengo una presentación de un libro sobre un compositor de banda sonora muy bueno, un genio, Jerry Goldsmith, y hice unas ilustraciones que se usaron para el libro, para el día 6 lo presentamos. Siempre cosas relacionadas con el arte, y damos clases y acompañamos. Mi trabajo es hacer de cada artista que sea el mejor posible, ese mejor artista, ¿no? Yo tengo en el estudio tenemos una ilustración que me encanta, que se ve un mono, un león, una jirafa, un pez,
y dice el profesor, ahora el examen es trepar al árbol. O sea, no es igual para un pez que para un mono, ¿no? Claro. Mi trabajo un poco es que cada uno se conozca a sí mismo y sea la mejor versión de sí mismo, ¿no? Claro. No ir contra uno, ¿no? El no ponerse etiquetas y no limitarse, ¿no? ¿Y cuántos años llevas ya dando clases? Bueno, yo empecé dando clase muy pronto. Yo estuve en Madrid dando clases, me ofrecieron en calle Fuencarral una señora y estuve en Madrid dando clases unos años, luego un parón y ahora pues desde que yo te conocí llevaría un par de años, 10 años encadenado en Málaga y luego en Madrid pues no sé si estuve 6 años o 7, algo así. ¿Y en todos estos años dando clases, alguna vez has dado clase a alguien con quien al final hayas dicho, joder, este cabrón pinta mejor que yo? Bueno, es que lo de la etiqueta de mejor y peor en arte, quitando extremos, ¿no? Sí. Pero bueno, yo normalmente me manda la gente cuando tiene un talento. O sea, a mí me mandan gente, incluso en otros países, que son unos mega cracks. Entonces a lo mejor tienen una genialidad que yo no tengo. Pero yo he dado clases a auténticos superdotados. O sea, han venido gente que digo, y me Yo no han cuento. traído, ¿qué? Yo no cuento. Bueno, tú eres un crack en lo tuyo, hombre, pero tú no pintas. En lo tuyo eres un crack en el tatuaje, ¿no? Entonces, hombre, depende cómo se mire. Técnicamente a lo mejor sí, ¿no? Pero es lo que te he dicho antes. James Well creó un icono universal. A lo mejor había otros pintores que pintaban mejor que él, ¿no? Pero él hizo una obra universal, ¿no? El arte, yo creo que en el deporte vale lo de las posiciones, ¿no? En el arte es un poco, es difícil comparar un pez con un mono. Claro. Y a mí no me gusta, quitando Velázquez, que es Dios. Y si nos vamos al otro extremo, hay gente que haya estado contigo a lo mejor dando clases de mucho tiempo y que tú vieras que por mucho que explicara, como esa persona no terminaba de llegar a entenderlo. O bueno, me imagino Sí, como hablamos, que hay gente pues, que claro, aprende en 10 horas lo mismo que otro aprende en una. sí, sí, pero yo creo que el tema está en conocerse a uno mismo y Sí, lo en que decía. exigirse. O sea, esa persona a lo mejor sabe que no tiene, o sea, no está dotado especialmente, pero a él le gusta y es bonito una afición, en vez de estar en el bar bebiendo o está pintando y lo Sí, disfruta tampoco tiene que ser todo algo con cuadritos, claro, profesional. no tiene por qué ser todo. Y yo, mi trabajo es ese también, o sea, yo no juzgo o no le pongo la misma. Hay gente que está jubilada y le gusta pintar marinas, los retratos y viene, y es bonito también, ¿no? Pero si hay gente que está limitada, pero bueno, lo disfruta. Bueno, Javier, algo con lo que, porque ya estamos acabando, ¿vale? Se me ha hecho corta, esta charla a mí me gusta mucho. Me gustaría pues, que digas algo con lo que te gustaría a ti terminar. Bueno, es difícil resumir una frase o en una sentencia, ¿no? Pero yo invitaría a todo el mundo a conocerse a sí mismo y a intentar sacarse la mejor versión de sí mismo sin juzgarse demasiado, sin limitarse y sin ir en contra de la naturaleza de uno, ¿no? El ejemplo que te he puesto antes de la pecera, del mono, de tal, ¿no? Entonces nos ponemos piedra en la mochila porque queremos ser un pintor X y a lo mejor tú no eres un pintor X. O sea, tú a lo mejor no eres un gran virtuoso de la pintura, pero eres un genio que te inventas a Frankenstein, ¿no? O sea, invitaría a la gente a no sabotearse a sí mismo, Esa ha sido buena. a no sabotearse a sí mismo y a desarrollarse y a que vengan a mis clases, claro. Sí, ahora mismo la estaba dando 2 días por semana, ¿no? Me han dicho. 3 días, depende de la semana. Las clases duran 3 horas, como siempre, 3 horitas. Presenciales, pero también damos clases online. Y hacemos Está dando cosas. clases online también. Sí, sí. Mira, eso te puede ayudar. Bueno, ¿y cómo pueden contactar contigo para las clases? Pueden poner en cualquier buscador, no quiero decir alguno, pero lo que todos pensamos, Javier de la Cruz García, tengo también un canal de YouTube, que bueno, si ponéis el nombre va a salir. Tengo una web, lo que no sé si está muy actualizada, pero bueno, también tengo un perfil de Instagram, Javier de la Cruz García. El Instagram creo que es Javier de la Cruz 1973, pero no estoy muy Sí, yo seguro. creo que es así. Yo creo Sí, que acaba con... sí. Pues eso, lo dejamos todas sus redes, su Instagram y todo ese rollo, lo dejamos en la descripción. Si alguien está pensando en aprender a dibujar, mejorar su nivel, aprender a tatuar, súper importante que antes de eso tenga una base mínima para eso, la persona que mejor puede ayudar
este hombre de aquí. A mí me ayudó un montón, se lo agradezco mucho. Y nada, para mí un placer haberte tenido por aquí. Me gustaría que vinieras otro día para hablar de más, porque se me ha hecho corta. Y a mí estos temas me gustan mucho. Estaría bien que vinieras un día tú, yo y mi hermano. Estaría bien, porque mi hermano también disfrutaría mucho con eso. Pues cuando quieras y más, ya sabéis, el cariño que os tengo a los dos, para mí será un placer. Con una sola condición, A ver. que nos tomemos una cervecita. Porque entre amigos está bien hacer un ratito distendido. Perfecto. Con la, muchas Muchísimas gracias, David. gracias, Jimbo. Gracias.